Bueno, por supuesto que intervengan todas las veces que quieran, consulten dudas, si tengo que volver a explicar algo no hay inconveniente. Lo mismo que me avisan si por ahí dejo a alguien en espera por no darme cuenta. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema desempleo. Esperen que... Bueno, vamos a ver desempleo, un poquito la teoría, pero sobre todo conceptos importantes que tienen que ver con las fórmulas, ¿sí? Vamos a ver varias tasas que tienen que ver con este tema. Bien. Cuando nosotros hablamos de desempleo, siempre lo hacemos en términos macroeconómicos, ¿sí? Entonces a veces ustedes suelen relacionar el desempleo como la falta de trabajo, ¿sí? En términos económicos, que una persona no tenga trabajo no significa que esté desempleada, ¿sí? Para considerar una persona desempleada, esa persona tiene que estar en edad y condiciones de trabajar, según las diferentes legislaciones, a partir de los 16 o 18 años, o sea, estar en edad y en condiciones de trabajar, y estar activamente buscando un empleo, aunque todavía no lo consiga, ¿sí? Esa búsqueda activa de empleo implica llevar currículum vitae a las empresas, anotarse en bolsas de trabajo, si lo llaman ir a la entrevista, mirar los avisos clasificados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la madre de alguno de ustedes se dedica a las tareas de la casa, o sea, no tiene un empleo, si bien no está empleada, no forma parte de la población desempleada en términos macroeconómicos, porque si bien está en edad y condiciones de trabajar, no está activamente buscando un empleo, porque así no lo desea, porque no lo necesita, por el motivo que fuere, ¿sí? Ven que sigo aceptando. Entonces, básicamente tienen que tener eso en claro, ¿sí? Esas condiciones que se tienen que dar para que la persona forme parte de la población desempleada. Otro concepto muy importante en materia de desempleo es el término de la población económicamente activa, ¿sí? ¿Quiénes forman parte de la población económicamente activa? Todas estas personas desempleadas que mencionamos recién, estas personas que están en edad y condiciones de trabajar, activamente buscan un empleo y no lo consiguen, y también forman parte de la PEA, de esta población económicamente activa, aquellas personas que estando en edad y condiciones de trabajar, se encuentran trabajando, ya sea de manera autónoma o en relación de dependencia, ¿sí? Esto no es que tiene que ser sí o sí el empleo bajo la modalidad de relación de dependencia. Entonces, dentro de nuestra población económicamente activa tenemos tanto los desempleados o desocupados como los empleados u ocupados. Otro concepto es y acá también hay otra cuestión, como tenemos población económicamente activa, también vamos a tener una población inactiva, ¿sí? Que son aquellas personas en edad y condiciones de trabajar, que no desean, digamos, incorporarse al mercado laboral. Entonces, esas personas básicamente, era el ejemplo de la ama de casa, por ahí el ejemplo de muchos de ustedes, ¿sí? Que son estudiantes, que están en edad y condiciones de trabajar, pero muchos mientras están estudiando no desean buscar trabajo, ¿sí? Entonces no están activamente buscando un trabajo, entonces no forman parte de la PEA, ¿sí? Son parte de la población inactiva, o el caso de jubilados, ¿sí? Y dentro de toda esa masa de población empleada u ocupada, también podemos hacer algunas distinciones, ¿sí? Hay gente que está sobreocupada. La jornada laboral en nuestro país es de 45 horas semanales, o sea, en general, ¿sí? Hay algunas actividades que difieren, pero en general son 45 horas semanales. Cuando una persona trabaja más de 45 horas semanales, se considera sobreocupada. De todas maneras, no es preocupante, digamos, la población sobreocupada, pero bueno, es un concepto que es importante que tengan en cuenta.
Como tenemos personas sobreocupadas, también hay subocupación, ¿sí? Hay personas que trabajan menos de esa cantidad, menos de la jornada normal. ¿A quiénes vamos a considerar población subocupada? A aquellas personas que trabajen menos de 35 horas semanales, ¿sí? Entonces, ese grupo va a ser población subocupada, ¿sí? Siempre estamos dentro de las personas ocupadas o empleadas, ¿sí? Tiene un empleo, tiene un trabajo, pero no está ocupando a pleno su capacidad laboral, ¿sí? Está subocupada. Y dentro de esta población subocupada, nos encontramos con dos tipos de subocupación. Subocupación demandante y subocupación no demandante. Entonces vamos a suponer el caso, un ejemplo, que yo trabajo mediodía como secretaria o empleada administrativa en un estudio jurídico, ¿sí? Trabajo mediodía, soy empleada, pero soy subocupada, ¿sí? Trabajo menos de 35 horas por semana. Pero yo realmente desearía que me contraten la jornada completa o conseguir algún otro trabajo por la tarde, ¿sí? En este caso yo sería una subocupada demandante, que trabajo mediodía solamente, pero deseo y activamente busco extender mi jornada laboral. Vamos a suponer alguno de ustedes, ahí justo me figura en pantalla Candela, vamos a suponer que Candela trabaja conmigo en el estudio jurídico, ¿sí? Las mismas 4 horas, hacemos prácticamente las mismas tareas. Pero ella, como está estudiando en la UNOVA contador público, no, aunque le ofrecieran trabajar el día completo, no lo aceptaría porque la tarde la necesita para cursar, para estudiar, lo que sea. Entonces, las dos formamos parte de la población subocupada por trabajar menos de 35 horas semanales, pero en el caso de ella es una subocupada no demandante, y en el caso mío, subocupada demandante. Obviamente, el foco se va a poner en aquella parte de la subocupación que demanda trabajar una mayor cantidad de horas, ¿sí? Si van teniendo alguna duda, me van preguntando. Ahora pasamos a las tasas, ¿sí? Dentro de desempleo hay varias tasas, además obviamente de la tasa de desempleo, como por ejemplo la tasa de actividad. Cuando nosotros calculamos la tasa de actividad en una economía, en el numerador ponemos a la PEA, la población económicamente activa, que la definimos recién, la cantidad de personas ocupadas más la cantidad de personas desocupadas, ¿sí? Siempre recuerden la definición de desocupado o desempleado, aquella persona en edad y condiciones de trabajar que activamente está buscando un empleo y todavía no lo consigue. Multiplicado por 100 todo porque estamos hablando de tasas, ¿sí? Esta es la tasa de actividad. Otra tasa es la tasa de desempleo, ¿sí? Para calcular la tasa de desempleo, en el numerador ponemos la cantidad del número de personas desempleadas que hay en esta economía. Y a ese número lo dividimos por la población económicamente activa, multiplicado por 100. El error más frecuente es que dividen la cantidad de desempleados por la población total, ¿sí? No. Van a ver que todas las tasas a partir de acá, todas van en comparación con la población económicamente activa, ¿sí? La suma de ocupados más desocupados. Tenemos también... Profe, sí. Perdón, ¿el por cien es en general a la división o a la población total? Así? No, en realidad ahí me quedó armado en la filmina así, pero en realidad tenemos población económicamente activa en el numerador, dividido población total en tasa de actividad. Y claro, es como si tuviera un paréntesis. De todas maneras les va a dar lo mismo, pero en realidad hacemos el cociente y a ese número lo multiplicamos por 100 para que nos dé la tasa en porcentaje. Es lo mismo, si ustedes ponen, por ejemplo, tasa de desempleo les da 0,26 o 26%, es lo mismo. En general, siempre que trabajamos con tasas porcentuales, hacemos el porciento. La tasa de desempleo... Gracias. No de nada, pregunten, intervengan, no hay problema.
La tasa de empleo, en el numerador ponen la cantidad de personas empleadas u ocupadas, dividido la población económicamente activa, y eso lo multiplican por 100. Fíjense que nuestra PEA es la cantidad de personas desempleadas más la cantidad de personas empleadas. Por lo tanto, ¿cómo van a ser la tasa de desempleo más la tasa de empleo? Van a ser complementarias, ¿sí? Si yo tengo una tasa de desempleo del 25%, la tasa de empleo va a ser del 75%, ¿sí? También, obviamente, podríamos hablar en tasa de empleo y de desempleo, tasa de desempleo masculina o tasa de desempleo femenina, ¿sí? O analizar también a veces el desempleo en cuanto a franjas etarias, si afecta más a la población adulta mayor o a los adolescentes, ¿sí? Se puede hacer como una descomposición de las cifras. Después tenemos la tasa de subocupación, ¿sí? Acá cuando decíamos que teníamos una cantidad de personas en nuestra economía que estaban subocupadas, que trabajaban menos de las 35 horas semanales que se toma como división para considerar subocupados. Si una persona trabaja 38 horas semanales, está ocupado, ¿sí? Dentro de los subocupados, solo los que trabajan menos de 35 horas semanales. La tasa de subocupación, entonces, en el numerador ponemos la cantidad de personas subocupadas, dividimos esa cantidad de personas por la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa, y a eso lo multiplicamos por 100. Eso nos da la tasa de subocupación en general, ¿sí? Después, a nosotros nos interesa, en términos económicos, hacer una distinción entre subocupados demandantes o no demandantes. Porque, como dijimos hace un ratito, los subocupados no demandantes no van a representar un problema a resolver en la economía, como si los subocupados demandantes. Entonces podemos calcular la tasa de subocupados demandantes poniendo en el numerador la cantidad de personas subocupadas, pero que demandan activamente conseguir una mayor cantidad de horas semanales de trabajo. Eso lo dividimos por la población económicamente activa y a todo ese cociente lo multiplicamos por 100. Y en los subocupados no demandantes seguimos el mismo procedimiento. En el numerador ponemos la cantidad de personas subocupadas no demandantes dividido la población económicamente activa, y a eso lo multiplicamos por 100. De esta forma tienen todas las tasas por ahí más relevantes en materia de desempleo. Ustedes pueden llegar a tener todo tipo de información, por ahí van a tener información sobre población total, cantidad de personas desempleadas, empleadas, subocupadas, y por ahí lo único que se les pide es la tasa de subocupados no demandantes. Entonces toman lo que necesitan para calcular esa tasa, la cantidad de personas subocupadas no demandantes sobre la PEA por 100, ¿sí? Siempre fíjense cuál es la consigna, qué es lo que tienen que calcular. Bueno, otra cuestión importante en materia de desempleo son los tipos de desempleo, ¿sí? Que hay. Está el desempleo de tipo friccional. El desempleo friccional es el desempleo que surge por los movimientos normales del mercado de trabajo. Por ejemplo, los estudiantes, una vez que se reciben, que quieren empezar a buscar activamente un empleo, que pasan de formar parte, los que no estaban intentando antes, formaban parte de la población inactiva, se recibieron y empiezan activamente a buscar un trabajo, ¿sí? Desde el momento en que están en edad y condiciones y comienzan activamente a buscar un trabajo hasta que efectivamente lo consiguen, van a formar parte de la población desempleada. Pero ese desempleo es de tipo friccional, es un desempleo totalmente normal. Lo normal es que alguien, desde que comienza a buscar trabajo hasta que lo consigue, pasa una determinada cantidad de tiempo. Pasará una semana, 10 días, un mes, 2 meses, o sea, depende de la frecuencia, pero es normal que se demore un tiempo desde que se ingresa al mercado laboral hasta que se consigue el empleo.
El mismo caso puede ser el caso de alguna persona que se muda de localidad por razones familiares, supongamos, entonces deja el empleo que tenía en el lugar de origen, llega a ese nuevo lugar y desde que comienza la búsqueda hasta que consigue, se tarda un tiempo, o había dejado de trabajar para dedicarse a la crianza de los hijos y en algún momento decide trabajar, ¿sí? Entonces empieza a buscar empleo. Por eso este desempleo de tipo friccional es el que está relacionado, que no lo mencioné antes, a la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es la tasa que aún en una economía que está en el pleno empleo de sus factores productivos, igual persiste esta tasa natural de desempleo que justamente se da por cuestiones totalmente normales e inherentes al mercado de trabajo. Después tenemos también otro tipo de desempleo, que es el desempleo estructural. Este desempleo tal vez sea un poco más preocupante porque se da cuando hay desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Muchas veces puede ser, esperen que, ahí tengo que ir aceptando, estábamos en desempleo estructural, muchas veces puede ser, vamos a suponer el ejemplo de una localidad pequeña, donde las empresas demandan X cantidad de puestos de trabajo y hay muchísima más cantidad de personas que se ofrece para trabajar, ¿sí? Entonces ahí hay un desajuste entre la cantidad, ¿sí?, de puestos que se ofrecen y de puestos que se demandan. Pero a veces no solamente es ese desajuste en cantidad, sino que muchas veces por ahí en esa localidad se requieren 100 puestos de trabajo y hay 100 postulantes, pero por ahí esas personas no reúnen los requerimientos básicos que requiere ese empleo. Por ejemplo, es una fábrica de celulosa y requiere que sean todos ingenieros químicos, ¿sí? Entonces por ahí están, no tienen la calificación necesaria para acceder al puesto. Lo mismo puede darse por estar sobrecalificado, ¿sí? Ahí hay un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Después otro desempleo es el desempleo cíclico, ¿sí? El ciclo económico tiene fases, ¿sí? Una fase de expansión, donde el PBI en términos reales está creciendo, el consumo aumenta, la inversión aumenta, hay optimismo, y en esa fase expansiva del ciclo económico donde estamos creciendo, ¿qué va a pasar con el desempleo? En la fase expansiva el desempleo se va a contraer, ¿sí? Porque como aumenta la demanda, aumenta la inversión, las empresas producen más y para ello contratan más cantidad de gente, de personal. Ahora, cuando la fase que era expansiva alcanza un máximo, un pico, y a partir de ahí comienza, digamos, a descender, empezamos a decrecer en términos económicos, el PBI en términos reales se empieza a contraer, en ese caso pasa todo lo contrario, ¿sí? Baja el consumo, hay incertidumbre, entonces baja también la inversión, las empresas producen menos, entonces empiezan a recortar las horas de sus trabajadores o a despedir trabajadores. Entonces, en esa fase contractiva del ciclo, el desempleo aumenta, ¿sí? Este desempleo cíclico tiene que ver con el ciclo económico, medido a través del PBI en términos reales. Después otro desempleo también es el desempleo estacional. El desempleo estacional tiene que ver con las temporadas del año, ¿sí? Hay muchas actividades que son estacionales, como por ejemplo en Bariloche la temporada alta, que es la temporada de invierno, ¿sí? En ese momento, como hay mucho turismo, entonces generalmente los hoteles contratan mayor cantidad de trabajadores, lo mismo los bares, los restaurantes, los centros de esquí y demás. En cambio, cuando es la temporada baja, se mantienen con un personal mínimo. Entonces la persona que accede a ese trabajo es temporal, va a estar empleada una X cantidad de meses al año y el resto del año tendrá que buscar otro empleo, o bueno, o no.
Lo mismo pasa con la temporada de verano en la costa, son como los ejemplos más típicos. También está la cosecha en la época de siembra o de recolección, en todas las actividades que tengan una cierta estacionalidad. Y otro desempleo también importante, a ver si en los últimos años se está hablando mucho de esa cuestión, ¿qué tipo de desempleo les parece? A ver si se animan a participar. ¿Les parece que se han perdido puestos de trabajo por alguna otra causa en el último tiempo? Un desempleo del que se está hablando en el último tiempo es un desempleo, entre comillas, tecnológico, ¿sí? Muchas veces la tecnología reemplaza puestos de trabajo que antes eran tareas que realizaban las personas. Por ejemplo, pensemos solamente en la actividad bancaria. De los últimos años a esta parte hay un montón de operaciones que se pueden hacer por sistema, ¿sí? Con un usuario, una clave, se puede constituir un plazo fijo, comprar moneda extranjera, transferir, consultar el saldo, un montón de operaciones que antes se debían realizar de manera presencial y había personas, digamos, destinadas a la atención de esas actividades. Con todas estas cuestiones tecnológicas que se pueden canalizar a través de una plataforma virtual, fíjense que ahora en la mayoría de los bancos no hay tanta cantidad de cajeros, ¿sí? No hay tanta cantidad de personas en el sector, no sé, de atención crediticia o lo que fuere, ¿sí? Entonces se habla mucho del tema este de desempleo tecnológico. Hay actividades que se ven más impactadas, otras menos. Con respecto a este tema, si bien todo lo que fue avance en materia de automatización o de tecnología, en general históricamente siempre trajo beneficios en general a la población, desde la primera revolución industrial y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Tal vez la clave en cuanto a desempleo tecnológico o esta cuestión que hablamos que muchas veces todas estas cuestiones de sistematización reemplazan mano de obra, tal vez está en reconvertir también la capacitación de la gente o la forma. Ahora por ahí las empresas lo que más buscan, sobre todo las grandes empresas, como todas las tareas que generalmente son más repetitivas y rutinarias las puede hacer una máquina, por ahí buscan más habilidades, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, capacidad de trabajar en equipo. Entonces, tal vez la clave está en reconfigurar un poco la formación, la capacitación o cambiar un poco algunas cuestiones como para adaptarnos y aprovechar los beneficios que trae la tecnología, que son innegables. Bien. También otro puntito del programa habla de los costos del desempleo, ¿sí? Obviamente el desempleo trae costos a una sociedad. El costo básicamente está medido por lo que se deja de producir. No es lo mismo una empresa que se dedica a su actividad con la mitad de los trabajadores, obviamente va a producir mucha menor cantidad y eso en última instancia va a impactar negativamente en nuestro PBI y en definitiva en nuestro crecimiento económico. No solo lo que se deja de producir, sino que también las personas que quedan desempleadas reciben menor cantidad de ingresos, con lo cual también afecta a una reducción en la demanda agregada. Al bajar básicamente el consumo, las empresas producen menos y así sucesivamente. También impacta al déficit del Estado. El resultado del Estado está dado por los ingresos, que están dados a través de la recaudación, básicamente de los impuestos,
menos las erogaciones que hace, medidas a través del gasto público. Cuando se da este contexto, en general, la recaudación baja, porque las empresas producen menos, venden menos, pagan menos impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, y a su vez también aumenta el gasto público, porque por lo general el gobierno tiene que aumentar, por ejemplo, los subsidios por desempleo, porque hay mayor cantidad de personas que acceden a cobrar este tipo de subsidios o cualquier otro tipo de subsidios que tengan que ver con mitigar el impacto negativo de la pérdida del empleo. Y si bien se hace más hincapié en el factor económico, también el factor social es muy importante, ya que sobre todo cuando el desempleo se prolonga a través del tiempo, o sea, cuanta más cantidad de tiempo pasa en conseguir un nuevo empleo, el tema de la autoestima, el tema de que uno por ahí llega un momento que ya, me avisa que nos estamos quedando sin tiempo, tiene que cambiar a los chicos por ahí del colegio privado a otro público y por ahí pierden, digamos, sus amigos o demás. Entonces hay otra serie de factores sumado a que muchas veces la pérdida de ese ingreso implica caer por debajo de la línea de pobreza o de indigencia, ¿sí? Que sería aún más grave, ¿sí? Y obviamente por todas estas consecuencias negativas del desempleo, el último puntito relativo a ese tema en el programa habla de las políticas destinadas a combatir el desempleo o a generar empleo, ¿sí? Ahí hay muchas cuestiones, digamos, que podemos mencionar. Yo recién justo les mencionaba el subsidio por desempleo. El subsidio de desempleo es una herramienta que, dependiendo la antigüedad que tenía la persona en el empleo, cuando es despedida, si no es cuando yo renuncio y mientras consigo otra cosa cobro el subsidio, no. La pérdida del empleo tiene que ser involuntaria, ¿sí? Entonces me despiden y yo, dependiendo de la antigüedad de mi empleo, por determinada cantidad de tiempo voy a cobrar un subsidio, que se estima es lo que se tarda en volver a conseguir empleo. Si yo cobré un solo mes y ya consigo trabajo, se corta obviamente el subsidio por desempleo. De esta manera se atenúan las consecuencias negativas que trae el desempleo. Después, por ejemplo, otra cuestión, bueno, también son otro tipo de subsidios diferentes. Ahora, por ejemplo, vieron que se está hablando mucho del ingreso familiar extraordinario, ¿sí? Un subsidio de 10.000 pesos que se da a las personas que cumplen más o menos el mismo objetivo que el subsidio de desempleo, en esta situación extraordinaria que estamos atravesando. Y después también hay otro tipo de medidas como la disminución de las cargas laborales, ¿sí? Si a las empresas se les aliviana el costo de tener trabajadores registrados, también es más probable que se generen mayor cantidad de puestos de trabajo, sobre todo registrados. Muchas veces hay creación de empleo público, y una herramienta muy interesante son los programas de formación y de capacitación, ¿sí? Gratuitos que puede proveer el Estado. Porque básicamente lo más importante en esta cuestión, más allá de un subsidio de desempleo o demás, está en poder recuperar una fuente genuina de ingresos a través de una actividad independiente o de un nuevo trabajo. Bueno, y ahí estaríamos más o menos con los temas de desempleo que están en el programa y que van a entrar para el segundo parcial. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿de dónde podemos leer sobre este tema? Bien, yo tengo 2 fichitas que ahora ya nomás, en un ratito se las voy a subir. Una fichita es una ficha del INDEC de cómo se mide el desempleo, que es un poco antigua, pero están bien precisos los conceptos que fuimos hablando. Y después un artículo de la OIT, que es la Oficina Internacional del Trabajo, que también define un montón de cuestiones importantes relativas al empleo,
y que tiene algunos conceptos que por ahí refuerzan, o algo un poco más interesante y no tan teórico como el otro documento del INDEC. Tienen también en el libro un capítulo de desempleo, pero estas fichitas por ahí son más cortitas y tienen lo básico de desempleo. Genial, gracias. Bueno, de todas las clases teóricas me parece que esta es la que más zafa porque es bastante puntual. Desempleo, tipos, y bueno, y las tasas. Profe, Sí. Profe, te estaban poniendo por el chat si querías repetir lo de los costos del desempleo. Ah, perfecto, sí. Esperen que voy a dejar de compartir porque tengo abierto por si entraban nuevos, pero se me minimiza el chat. Bien. Bueno, acá veo, antes de repetir los costos de desempleo, que me preguntan de la práctica, lo que llamamos práctica sería el cálculo de las tasas. O sea, seguramente en el segundo parcial les demos datos y les digamos, la tasa de desempleo es del 20, 30, 40, y tengan que marcar la opción correcta o alguna de las tasas que vimos, ¿sí? Y también pueden tener teoría, ¿sí? Les damos el ejemplo, un estudiante que está cursando el segundo año de la carrera de contador público, se encuentra abocado a la carrera y no desea conseguir trabajo, forma parte de los desempleados, o sea, y tienen que marcar la opción, que por ahí esa no es tanto de práctica, sino más de teoría. Bien, y los costos de desempleo básicamente se pueden agrupar en costos económicos y costos sociales, ¿sí? Los costos económicos claramente es la disminución en la producción, porque cuando en la economía se contratan menos trabajadores, en general es cuando baja también la producción de los productos, de los diferentes productos. En ese caso, no solo tenemos eso que nos va a impactar negativamente en el PBI, o sea, en el crecimiento económico, sino también que las personas que van quedando desempleadas pierden su fuente de ingreso, ¿sí? Pierden X cantidad de dinero por mes que recibían por prestar sus servicios laborales, con lo cual eso a nivel macro va a impactar negativamente en la demanda agregada, básicamente en el consumo. Y al bajar el consumo, ahí volvemos a ese espiral negativo de que si a las empresas les compran menos cantidad de sus productos, necesitan producir menos, vuelven a recortar horas o siguen despidiendo trabajadores, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el impacto económico más negativo, sumado a lo que les explicaba, de que en general se incrementa el déficit público, ¿sí? Porque el Estado recauda a través de los impuestos, que en este caso bajan, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia, dependiendo obviamente la magnitud de su salario, se le retiene impuesto a las ganancias. Esa retención de impuesto a las ganancias es un ingreso para el Estado. Si esos trabajadores quedan desempleados, obviamente no hay que retener, y baja la recaudación, ¿sí? Entonces bajan los ingresos. Y paralelamente sube el gasto público, porque suben los subsidios por desempleo o algún otro tipo de asignación que el Estado haga a las familias para morigerar esta situación que generalmente se da en contexto de crisis económica, recesión y demás. Y después yo les mencionaba también los costos sociales, ¿sí? Porque una persona que se queda sin trabajo, sobre todo cuando es prolongado su reinserción laboral, cuestiones de autoestima, de que les baja la calidad o el nivel de vida, porque al bajar el ingreso tienen que consumir menos cantidad de productos o privarse de algunas cuestiones y demás. Sin contar de que hasta pueden llegar a caer dentro de pobreza o indigencia, donde no cubren ni siquiera sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, o en el caso de la indigencia, ni siquiera necesidades básicas alimentarias. Básicamente ahí estaría, digamos, la parte de los costos que trae aparejado el desempleo en una economía.
Profe, una pregunta. Sí. Entonces no nos van a dar ningún ejercicio práctico como para, no sé, ver el formato, practicar. No, porque ya les digo, lo que podemos llegar a tomar de práctica es el cálculo de las tasas. Y ya les digo, lo que generalmente por ahí tomamos al respecto es darles el dato. No sé, por ejemplo, la localidad de Junín tiene tantos habitantes. Tanta cantidad se encuentran desocupados. Tantos se encuentran ocupados. Tanta cantidad de personas trabajan menos de, o sea, darle los datos y después pedirle cualquiera de las tasas. Entonces, la idea es que ustedes sepan qué es lo que tienen que tomar el numerador y el denominador y calcular la tasa correcta. O sea que no hay, digamos, por eso no hay tampoco trabajos prácticos, digamos, en la guía de este tema. Simplemente es el cálculo de tasas, de los cocientes que vimos. Claro, está bien, gracias. No, de nada. No tienen ninguna duda más. Bueno, esto después lo complementan con el material. Yo la clase, si no hay problema en la grabación, también cuando termine de descargarse se las voy a subir a la plataforma. Y bueno, traten de acá el viernes, por ahí de repasar lo más que puedan y de intentar resolver los ejercicios. Porque no es lo mismo si ustedes intentan resolver y ven dónde se les complica, que si directamente Nati se los explica el viernes. Es como que si uno lo explica, copian y les parece que lo entienden. Y por ahí se les complica cuando lo tienen que pensar o demás. Entonces, la idea de subir estos ejercicios de parciales es que puedan verlo desde otro lado y por ahí no tanto de los ejercicios que por ahí los mecanizan y hasta más de una vez por ahí hasta se acuerdan el paso para calcular y por ahí se les pide otra cosa después en el examen. Pero, profe, Sí. ¿el parcial también va a ser multiple choice? No lo tenemos armado, pero yo calculo que vamos a seguir un poco con la modalidad que venimos con primer parcial y recuperatorio. Armar varios choice y que tengan que marcar la opción correcta. Igual para eso van a tener que hacer el cálculo de la tasa, o que, por ejemplo, no sé, ni SLM, les damos que partiendo de una situación de equilibrio inicial, el gobierno decide una suba de impuestos. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Sube, baja, entonces ustedes van a tener que hacer, aunque sea gráficamente, el desplazamiento para poder responder si baja, si sube o si permanece constante o lo que fuere, ¿sí? O sea, por más que sean choice, van a ser de ejercitación, o sea, van a tener que hacer un gráfico o algún ejercicio o alguna cuenta. Muy similar a primer parcial y recuperatorio, pero bueno, con estos temas. Sí, sí, gracias. Que veas algún verdadero, o sea, no les quiero decir justo porque como no lo tenemos todavía definido o armado, puede aparecer algún verdadero falso, pero no va a ser una modalidad totalmente distinta, va a seguir más o menos esa estructura. Bueno, si no tienen más dudas, quedan liberados por hoy y ya les digo, en un ratito les subo esas 2 fichitas adicionales de desempleo y la clase. Bueno, gracias a todos. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Adiós.